mouse a la primera guía completa y en español de PK de Singles. ¿Por qué estoy haciendo esto, amigos? Bueno, lo hago porque no existe absolutamente nada, ni en YouTube, ni en Internet, ni en ningún lado acerca de esto. Y eso hace que prácticamente nadie quiera pequear, porque van a Wilderness y se terminan muriendo y ¡ay, que perdí mi AGS! Bueno, acá está la solución porque voy a explicar absolutamente todo lo que sé respecto al PK. Aquí vamos a ir. Partir primero por lo más básico de lo básico, o sea, el auto retaliate siempre tiene que estar off. Siempre off, ¿ya? Y el otro tema, el tema de los F, ¿ya? De los hotkeys que uno ocupa para ir de un lado a otro. ¿Puedo no ocupar hotkeys para ir de un lado a otro? No, amigo, tenéis que ocuparlos sí o sí, ¿ya? Si no, te vas a terminar muriendo, ¿ya? Entonces, te tenéis que acostumbrar a uno. Pueden ser los que yo ocupo, o pueden ser unos distintos, un tema de comodidad, ¿ya? Estos son como los elementos que voy a tratar y voy a tratar de explicar lo más completo posible. Voy a tratar de que no deje nada fuera. Son el switch, la previsibilidad, tanquear el hit, el timing, la comida, el food que sería, y el movimiento. Ya, el switch que tiene que ver con cambiar ítems e ir de un lugar a otro, por ejemplo de la mochila a la magia o de la magia al spec. Podríamos decir de que hay dos elementos que son los más importantes, que sería el mouse y el teclado, ¿ya? Primero voy a hablar del mouse. Bueno, en cuanto al mouse, lo que te recomiendo 100% es que te compres un mouse gaming, ¿ya? Porque ergonómicamente son mejor y además porque te va a hacer jugar mejor. Ahora, ¿qué mouse comprar? Hay distintos tipos de mouse, yo te los voy a poner todos abajo en la descripción. He probado bastantes, ¿ya? Y hay un canal de YouTube de una persona que también voy a dejar el link, en donde analiza todos los tipos de mouse y te ayuda a decidir un poco cuál tener. Ahora, los que más recomiendo yo sería el Razer de Ader, el Logitech G403 y uno que yo actualmente estoy ocupando que sería el Logitech G Pro Wireless. Eso sí es bastante caro, pero la gracia que tiene es que no tiene cable. Bueno, la otra ventaja que tiene comprarse un mouse gaming es que tú podés modificar el DPI, ya que el DPI es la velocidad con la que se mueve el cursor, ¿ya? Tú eso lo puedes ir regulando en atención a números, ¿ya? Entre el número más alto sea, más rápido va a ser el movimiento del cursor en atención al movimiento que tú hagáis físicamente, ¿ya? Ahora, ¿cómo tú modificas todo esto? Bueno, depende del mouse que te compres. Si te compras un mouse Razer, tú tienes que bajarte el programa Razer. Si te compras un Logitech, y tú ahí puedes ir y modificarlo. Por ejemplo, ahí están viendo cómo yo tengo un Logitech y tengo el número de 350, que es como el DPI que yo ocupo, que me acomoda a mí. Ahora, no hay un DPI que sea mejor que otro, es un tema subjetivo y que depende de cada persona. Uno tiene que ir descubriendo cuál le gusta más. Y ahora yendo a otro elemento que también tiene mucha relación con el DPI y que se relaciona con qué tan rápido se mueve el cursor, es la sensibilidad de Windows. Y ahora, ¿cómo mierda modifico esto? Bastante fácil, querido amiguillo. Tú tienes que ir a configuración del ratón, lo buscas ahí en el buscador de Windows, ya te vas a opciones y después pasas a ver las opciones del puntero, ¿ya? Algo que hay que dejar claro desde ya, que todos tienen que tener esa casilla desactivada, esa casilla de mejorar la precisión del cursor, siempre desactívenla. Irónicamente, lo único que hace es lo contrario, más te perjudica que lo que te beneficia. Y en cuanto a esta línea que pueden ver, esta es la línea que uno tiene que ir modificando en atención a la velocidad del mouse que tú vas a ocupar. Más adelante les voy a explicar un poco cómo combinar un poco el DPI con la sensibilidad del Windows. Bueno, como les estaba diciendo, el DPI hay que combinarlo con la sensibilidad que uno tiene en Windows, y en ese sentido hay combinaciones que uno va haciendo. Típico que en streaming alguien pregunta, oye, ¿cuál es tu DPI? Bueno, no solamente la persona te va a responder con el DPI, sino que también te suele responder con la sensibilidad del ratón. Y acá pongo las dos que son las que más se ocupan, ¿ya? Son las principales y son las que les recomiendo. Y ahora hablando un poco del segundo elemento, que sería el tema del teclado. Acá no hay mucho de qué hablar. Ahora, yo lo que les recomiendo es que hay dos opciones. Uno puede ocupar los F originales, que son los que configuran RuneScape, o uno tiene la posibilidad de, por ejemplo, comprarse un teclado mecánico y poder redirigir las teclas, ¿ya? ¿Qué es lo que uno logra con esto? Es que uno tenga más a mano todos los F,
Ya, por ejemplo, yo tengo un modo de escritura y tengo un modo de juego, y en el modo de juego yo configuro las distintas teclas, por ejemplo, A, W, S, D, etcétera, a tu comodidad, y los cambias por los Fs que tú quieras, ya, entonces tenéis todos los Fs más a mano y cuando vaya a pequear, de verdad es una diferencia, además de que la sensibilidad es distinta y si tienen la plata, háganlo. Y ahora vamos a hablar del segundo elemento que vendría a ser la predecibilidad. Este es como uno de los elementos más importantes, ¿ya? Podríamos decir que el elemento que te hace ganar un torneo, una final, etcétera. ¿Por qué? Porque en cuanto a todos los otros elementos, por ejemplo, tanquear, el timing, el foot, el switch, etcétera, podemos estar en igualdad, o sea, pueden haber dos personas igual de buenas, pero la predecibilidad es lo que te va a hacer ganar finalmente. Y ahí, para explicar un poco esto, de la manera más sencilla posible, entre un ataque y otro, sea el ataque que sea, magia, melee o range, tienen que pasar 3 segundos. Siempre tienen que pasar 3 segundos. ¿Cuál es la conclusión de esto? Van a haber 2 segundos muertos. ¿Qué significa que hayan 2 segundos muertos? Que en esos 2 segundos tú no puedes atacar. No lo puedes atacar. Tienen que pasar esos 3 segundos. En consecuencia, si tú te cambias o switcheas, por ejemplo, de la forma en la que tú lo quieres atacar, la otra persona va a saber con anticipación qué prayer ponerse y cómo defenderse. Acá les pongo un ejemplo de cómo se debería hacer y cómo no se tiene que hacer. Si se fijan en el cómo debería ser, uno switchea exactamente en el tercer segundo y cliquea a la persona para atacarla en ese momento. En cambio, en el otro modo no se está haciendo de esa manera y eso está mal. Acá pueden ver también otro ejemplo donde estoy peleando con un amigo y claro, lo hace mal esto que acabo de explicar. Entonces yo me puedo poner el prayer mucho antes de su ataque y a fin de cuentas voy a terminar ganando la pelea. Bueno, entonces la gran pregunta es ¿cómo evitamos esto? Hay dos formas y son dos formas que van muy de la mano. La primera forma es haciendo fakes y la segunda forma es haciendo one tick attack, que se los voy a explicar de inmediato. Bueno, los fakes, que seguramente lo han escuchado mucho, son engaños que uno utiliza y que consisten en que en esos 2 segundos intermedios o esos 2 segundos muertos que yo le enseñé, uno se pone un arma distinta a la que va a utilizar en el tercer segundo. Acá les puse 2 ejemplos de video en donde se demuestra esto, ¿ya? Uno se demuestra con un arma de spec, que suele suceder mucho porque el oponente te va a ver con AGS, close y al tiro se va a poner el prayer. O puede no necesariamente ser con un arma spec, sino que puede ser con cualquier otra arma, ¿ya? El one tick, por otro lado, esto que ya les expliqué anteriormente, que es switchar y cliquear a tu oponente exactamente en el tercer segundo. Ya, otro tema que quiero hablar al tiro es el one tick pero spec. ¿Qué significa esto? Que es lo mismo que acabo de explicar ahora, solo que en el tercer segundo, además de cambiar el gear, me cambio a un arma de spec, presiono rápidamente el spec bar y ataco. Ahora, para que esto funcione, necesitamos que el arma anterior ya haya tenido, por así decirlo, la barrita de spec, ¿ya? Porque si no la tuvo, tú jamás vayas a poder hacer el one tick y ahí ya vayas a tener que empezar a engañar a tu oponente, tomándote pociones, etc. ¿Ya? Ahí lo pueden ver en los ejemplos, en donde perfectamente se puede hacer el one tick con la whip y el ACB, porque ambas armas ya tenían el spec bar, mientras que con un rune crossbow no se puede hacer, porque esta arma no tiene spec bar. Y ahora vamos a hablar de tanquear el hit, ¿ya? Esto es algo que también muy poco sabes, pero uno cuando recibe un golpe, ya sea el que sea, tiene que tanquear de todas las formas posibles, no solamente con los prayers, sino también con la armadura. Y aquí quiero mostrarle un poco qué tanto defiende el Mystic, y el Mystic no defiende nada. Es igual a no tener nada puesto. Si ustedes no tienen nada puesto, es más o menos lo mismo estar en Mystic. Entonces hay que evitar recibir ataques en Mystic, sobre todo Specs, porque lo más probable es que te vaya a morir. Y quiero ser reiterativo con esto, ¿ya? Traten de nunca recibir un ataque en Mystic, nunca, porque aunque tengan la vida en 115, lo más probable es que vaya a recibir el max hit y te vaya a morir. Y ahí esto es otra cosa que muy pocos saben, pero
el staff con el escudo defienden muchísimo. O sea, el escudo es lógico, pero el staff no tanto. No es lo mismo recibir un ataque con Rune Crossbow y escudo, o Tent y escudo, a recibirlo con el staff y en el escudo. El staff te da defensa, te va a hacer recibir menos hit. Obviamente que hay mucho RNG, pero estadísticamente el staff es mejor. Bueno, entonces la primera conclusión que podemos sacar es que el staff, sea Ancient, sea el que sea, te va a hacer defender más hit en comparación a un Rune Crossbow o a un Tent. Bueno, y la segunda conclusión es que el Mystic vale callampa. No defiende nada, e igual a no tener nada puesto, es caca. Traten de nunca recibir un hit así. Bueno, entonces ya habiendo llegado a las conclusiones cómo debemos pelear, tenemos que tanquear cada hit. Acá en el video les muestro cómo. Yo tiro el Barrage y para no recibir el hit en Mystic, me paso al tiro a Black D'hide, ¿ya? Y recibo el hit en Black D'hide. La diferencia es muchísima. El Prayer no basta. Necesitan y tienen que tanquear con el hielo. Bueno, y acá les muestro las diferencias. O sea, cómo no se tiene que hacer y cómo sí se tiene que hacer. Ya lo último para terminar acá, que quiero dejar también claro, es que esto de tanquear tampoco es una cosa que se tenga que hacer de manera absoluta. O sea, si queréis siempre recibir poco daño, podréis hacerlo siempre así. Pero no necesariamente hay que hacerlo. Hay ciertas personas que prefieren hacer 4 switch, por ejemplo, one tick y atacar, sabiendo de que van a recibir más daño, pero porque saben que su oponente va a poner un prayer distinto o se engaña fácilmente con eso, ¿ya? Es siempre relativo y hay que hacer como un balance entre lo que tú quieres recibir de hit y lo que tú quieres hacer de daño al otro, porque basta con que le hagáis más daño al otro para que tú ganes esa pelea. Bueno, ahora voy a hablar del tema de la comida, que sería el food. Primero voy a tratar las diferencias, qué ventaja tiene una versus la otra y además las desventajas que cada una de estas tiene. Y después voy a tratar el tema de cuánta comida uno tiene que llevar. También quiero decir que este es uno de los temas que a mí más me costó aprender porque no hay prácticamente nada en internet y uno tiene que aprenderlo a la mala, por así decirlo. Ya, primero voy a hablar de los dos tipos de comida que existen, ¿ya? Que sería como la comida principal, que podría ser un angler, un shark, una mantarraya, lo que sea. Y ya como la comida accesoria, por así decirlo, que sería la brew. Todavía no voy a tratar los combo food, ¿ya? Eso lo voy a hablar más adelante. Y primero quiero que nos centremos en estas dos diferencias. La diferencia entre una comida principal, así tipo pescado, y una comida accesoria tipo brew. Y hablando de la comida principal, en primer lugar, primero quiero recordarles, no estoy hablando de la brew, comida principal solamente, angler, shark, mantarraya. Hay ciertas ventajas y ciertas desventajas. La primera ventaja que podemos ver acá es que primero te sube más la habilidad en comparación a una brew, ¿ya? Y en segundo lugar es que si tú tenías los stats subidos de alguna manera porque te habías tomado una ranging potion o una super combat, el comerte una comida principal no va a afectarte esos stats. O sea, los stats van a seguir estando altos. Bueno, las desventajas. La primera desventaja, que muy pocos entienden y muy pocos saben, sobre todo cuando uno está aprendiendo a jugar, es que vas a perder un tick. La lógica de esto es que el comer equivale, por así decirlo, a haber atacado. Entonces, si tú estás peleando con una persona y estás jugando a guastear al otro, o sea, dejarlo sin supply, sin comida, tienes que tratar de no comer la comida principal, porque si lo haces, no vas a poder atacar durante un tick, vas a perder un turno de ataque, por así decirlo. Bueno, y tú te preguntarás, ¿y qué importa no comer durante un turno? Bueno, importa mucho porque el juego se basa en una lógica de que el que come más o el que está comiendo comida principal está perdiendo ticks y hace que la otra persona empiece a manejar la pelea y empiece a dominar todo, ¿ya? La otra persona te va a estar atacando mientras tú lo único que vas a estar haciendo es comer. Bueno, y esto también se relaciona con todo lo otro que hemos estado hablando. O sea, si tú tanqueas los hits, si tú haces face y tú de verdad le haces daño a la otra persona, tú no vas a tener nunca la necesidad de comer.
esto es un tema de ver quién falla y quién no falla. Y a la larga va a determinar quién va a ganar la pelea y quién la va a perder. Bueno, y esto explica también por qué en muchos torneos, si uno lo ve, finales de Deathmatch, etcétera, la gente cuando come una comida principal va y se para debajo de la persona. Es para que la otra persona no lo ataque, ya que estaría perdiendo ese tick y no lo podría atacar de vuelta, y la otra persona estaría un hit arriba de él. Bueno, acá hablando ahora de la comida accesoria, ¿ya? Lo primero es que esto es como totalmente a la inversa de la comida principal. O sea, las ventajas que tenía la comida principal acá pasan a ser desventajas y viceversa. La ventaja que tiene la comida accesoria, bueno, primero es que no pierdes ticks, a diferencia de lo que pasaba con la comida principal. Y lo segundo es que puede llevar muchas más. En una dosis, por ejemplo, en una de estas pociones caben 3 sorbos, ¿ya? Y las desventajas, por otro lado, bueno, primero es que no recupera tanto la vida en comparación a una comida principal. Y en segundo lugar, es que sí te baja el boss. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, tienes los stats altos y después te tomas una brew, y después, lógicamente, recuperas los stats, ese boss no se va a recuperar. O sea, se va a perder para siempre, a menos de que tú te tomes otro sorbo, de una super copa, de una ranging potion. Otro que también hay que aclarar es que hay que pensar bien cuándo tomar la Ranging Potion y la Super Combat, porque no tiene ningún sentido. Esto hay que como que verlo un poco hacia el futuro. Si tú pensáis que te vaya a tomar una Brew, ¿para qué te vaya a tomar una Ranging Potion o una Super Combat Potion antes? ¿Ya? Porque el efecto te va a durar tan poco que no vale la pena. Uno, para tomarse esas pociones, tiene que verlo como estratégicamente, en el sentido de que tú piensas de que estás dominando la pelea, porque el otro está comiendo, y en ese momento te tomas esas pociones, porque así el efecto te va a durar más. Hay que pensar un poco eso nomás. Y ahora las brews tienen como una novia, por así decirlo, que tú siempre tienes que llevar, que son las super restores, ¿ya? Lo que pasa mucho, típico error de principiante, es que te terminas quedando sin las super restores, porque las tomas mucho. O sea, tomas una brew y al tiro pasas a tomar una super restore. Y la única forma de solucionar esto es practicando. O sea, tú puedes perfectamente tomarte una brew y seguir peleando con los stats más bajos. Incluso acá pueden ver en la foto como yo, por ejemplo, me tomo una brew, la primera brew, y sigo peleando. Recuerden que con la brew yo no pierdo ticks, me puedo seguir golpeando constantemente. Entonces le tiro un Ice Blitz. ¿Por qué no un Ice Barrage? Porque el stat de la magia se me bajó. Ahora, después me tomo un segundo sorbo de brew y ahí no podría ni siquiera tirar el Ice Blitz. Entonces, ¿qué hago? Escojo el ataque de melee. Y después de ese ataque de melee, paso a tomarme la restore y ya puedo volver a tirar el barrage porque tengo los stats de nuevo en su normalidad. Bueno, ahora ya terminando de hablar del tema de la comida principal y la comida accesoria, vamos a hablar de los combo food ahora, ¿ya? El combo food simple, que sería el primero, es cuando tú unes una comida principal en primer lugar y a eso le adicionas la brew, que sería la comida accesoria. Ojo que siempre tiene que ser en ese orden, no puede ser al revés. No puede ser primero la accesoria, que sería la brew, y después la comida principal. Necesariamente primero tiene que ser la comida principal. En este caso sería el angler en primer lugar. Y después la brew. Bueno, y cuál es la gracia que esto tiene, es que los efectos que cada uno individualmente tiene se van a sumar. O sea, la vida de ambas se va a sumar. Ahora, los efectos negativos también se van a sumar. Vas a perder el tick porque comiste una comida principal. Bueno, también se va a sumar el efecto negativo de la brew. O sea, vas a perder el boss que tenías y también tus stats van a bajar. Bueno, y después está el combo food doble. Este tema no lo voy a hablar mucho porque se ocupa muy poco, casi nada. Se ocupa más que nada en multi, en Dark, y muy raramente en hybrid, pero por lo general no. Nunca tienes que llegar a la necesidad de tener que hacer un combo tan alto de comida. O sea, manteniéndote la vida alta, nunca vayas a tener la necesidad de andar con carambams. Ahora, ojo que siempre tiene que ser en ese orden. O sea, comida principal, después la brew y después el carambam. No puede ser al revés. No puede ser, por ejemplo, carambam al medio o carambam al principio. Siempre en ese orden. Acá pueden ver un ejemplo de lo que les estoy diciendo. O sea, la persona pega una GC grande y
y después pega un Gmod, que todavía no sabemos cuánto va a ser. Y podría perfectamente ser 22 y esta persona estaría muerta. Pero con el combo food doble, pasamos a 56 de vida. Y en ese caso, en el peor de los casos, el Gmod podría pegar 45 y esta persona se suicida. Ya terminando un poco el tema de cómo uno tiene que comer, pasamos a cuánta comida tengo que llevar. ¿Ya? Tanto principal o de Brius. Bueno, y la respuesta es bastante simple. Depende a dónde vayas. Bueno, si vas a ir a Wilderness, tienes que llevar prácticamente pura Brius. Obviamente que esto sumado a las restores. Y llevar más o menos una o dos anglers, que vendrían a ser las comidas principales. Esta uno la ocupa en caso de emergencia, o sea, cuando ya tienes la vida muy baja. En teoría no lo deberías ocupar nunca, deberías siempre mantenerte la vida lo más alta posible, o sea 99, 115, y pelear con eso. Los anglers y las comidas principales cuando vas a Wilderness siempre son en casos de emergencia, ¿ya? Cuando no le puedes achuntar al player, por ejemplo, y necesitas comer y hacer un combo food simple. Y lo demás ya lo llevo en pura brew. Esto sumado también un antivenom en el caso de que te toque un oponente con Toxic Staff y una Stamina Potion que puede ir o no ir, depende si tienes que correr mucho. Bueno, y si vas a ir por ejemplo a Mundo PvP, Mundo 25, acá ya una, dos brew, más que eso no es necesario. ¿Por qué? Porque si acá te vean, basta con que tú vayas al banco y ya después de un rato esa persona no te va a poder atacar. O sea, el tiempo que tú necesitas para tanquear es bastante corto y por eso la cantidad de brews son pocas. Bueno, entonces como conclusión, en cuanto a cuánta comida tenemos que llevar y cómo utilizarla, podemos sacar dos temas. El primero es que si vas a Wilderness tienes que safear muchísimo. ¿Por qué? Porque llevan muchas brews y recordemos que las brews curan poca vida, ¿ya? Llevas una o dos comidas principales que son en caso de emergencia. Y por otro lado, aunque no estés en Wilderness, por ejemplo si estás en Mundo PvP, igual tienes que safear mucho. ¿Por qué? Porque los Speckers por lo general hacen un combo spec de AGS y Gmaul y perfectamente te pueden pegar 115, o sea, es raro que suceda, pero que te puedan pegar sobre 100 es muy probable. Entonces, en ese sentido también uno tiene que safear muchísimo. Siempre mantenerse la vida, ojalá entre 99 y 115. Ya, ahora voy a hablar del tema del movimiento. Este es un tema que muy poca gente hace y muy poca gente lo aprovecha. Por lo general se quedan peleando y no se mueven. O sea, es una cuestión bien fome. Y no aprovechan el tema del movimiento. Bueno, esto es como una introducción. Y para complementarlo un poco más, podemos decir de que este elemento, cuando más tiene importancia, es cuando tú friseas a tu oponente. Por eso el ocupar la magia es bastante importante. Sobre todo, mantener a tu oponente friseado, por así decirlo, durante el mayor tiempo posible. Y si la persona llega a desfrisearse, volver a frisearla. Para tú poder aprovecharte de este elemento que es el poder moverte. Ahora les voy a explicar cómo funciona un poco esto. Un paréntesis nomás que quiero también dejar claro que no todos saben. Si tú logras hacer un Ice Barrage y lo congelas, la otra persona va a estar congelada y no va a poder moverse durante 20 segundos. Ahora, si llega a hacer un Ice Flip, que es el que requiere un poco menos de magia, de level de magia, esta persona va a estar congelada por 15 segundos. Bueno, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de el timing y todo esto del one tick? Bueno, resulta que la distancia con la que tú estés en relación a tu oponente, podríamos decir que tratando de la magia y del range no tiene importancia, porque tú lo puedes atacar a distancias bastante lejos. Pero en cuanto al melee, la distancia sí importa. Sí, porque si tú te alejas mucho, el one tick no va a funcionar. Necesariamente tienes que estar a una cierta distancia. Y esto es muy importante porque casi todos los specs son de melee, las GS, las Claws, etc. Bueno, entonces tú te preguntarás, ¿cuál es esa distancia? ¿O de qué cresta está hablando Gonzalo? Bueno, y tenemos que ver, o sea, si lo hablamos en temas norte, sur, este, oeste, en temas lineales, son siempre 3 líneas, ¿ya? Mientras que en líneas verticales son 2. Mira, si
si no lo entendieron bien, fíjense acá, que estoy repitiendo un poco. Cuando me alejo más de 3 en líneas rectas, como que el one tick no funciona, como que la cuenta se demora en llegar. Muestro un dibujo en donde todas las marcas X, por así decirlo, en donde tú puedes hacer one tick con melee. Si tú te pasaras de eso, ya no podrías hacerlo. Entonces, por ejemplo, esto tiene mucha utilidad para todo el tema de hacer fakes o hacer one tick, porque si tú ves una persona que está muy lejos, te voy a asegurar haciendo prayer range y prayer de magia, porque es la única posibilidad, y viceversa, pues. Si la persona está muy cerca, ahí están las 3 posibilidades. Entonces, si tú te mueves, que es algo que mucha gente hace mal, tienes que moverte dentro de ese rango, no moverte tan lejos. Porque, por ejemplo, si te mueves muy lejos, por ejemplo, estamos en la X más lejana, le estás haciendo más fácil la pega a tu enemigo. Va a tener que achuntar entre el anti-magia o el anti-range. Porque el anti-melee es imposible que te lo pegue. ¿Ya? Si tú te pones ahí, por ejemplo, una GS o unas claws, la otra persona va a tener tiempo más que suficiente para ponerse el spray. Bueno, y acá pueden ver en un video cómo, por ejemplo, me alejo del oponente, le tiro magia, pero después trato de acercarme, como si lo quisiera atacar con melee, por así decirlo. Hacia la otra persona le agrego 3 sprayers, o sea, va a estar siempre atenta, chuta, pongo anti-magia, anti-range o anti-melee. Porque si me voy muy lejos, le voy a facilitar el trabajo. Y eso es lo que no quiero hacerle. Bueno, acá les explico un poco cómo hacerlo. Ya cómo acercarte y alejarte rápido. La idea que tienen que recordar es que a 3 segundos, y ya se lo expliqué, uno puede pegarle a su oponente. Pero habían estos 2 segundos muertos de los que habíamos hablado. Entonces en esos 2 segundos muertos, tú puedes perfectamente cliquear a tu oponente y después, necesariamente si se fijan, tengo que cliquear el piso, tengo que hacer un clic en el piso, porque si no lo haría, si no lo hiciera, terminaría golpeando a mi oponente y eso es lo que no quiero hacer, solamente quiero engañarlo. Entonces fíjense bien, lo ataco, en ese segundo muertos hago clic en mi oponente y después, todavía en los segundos muertos, hago clic en el piso, alejándome de él. Entonces lo tengo constantemente engañando entre chuta, me va a atacar con magia, me va a atacar con range o me va a atacar con melee. Ahora ojo, otra cosa importante, fíjense de que si se van a acercar, no se acerquen si la otra persona les va a tirar spec, porque pueden pasar cosas como lo que están viendo en el video. O sea, todo esto tiene que ser estratégico. Acércate cuando la otra persona no te va a atacar con melee y tampoco te va a atacar con spec. Y fíjate de tampoco quedarte quieto, en el sentido de que si te acercas, trata también de volver a alejarte. Hay que estar constantemente jugando con eso. Y ahora, para terminar un poco, quiero darle algunas recomendaciones, ¿ya? Si me preguntaran, hey Gonzalo, ¿qué recomendación me das para poder mejorar? Que es la típica pregunta que hace todo el mundo. Bueno, amiguillo, estas son las recomendaciones. La primera recomendación es practicar mucho en RSPS. ¿Qué significa RSPS? Runescapes Private Servers. Son servidores, por así decirlo, muy parecidos al Runescape normal, pero acá la gracia que tienen y la única finalidad que tienen es que tú entras y lo único que haces es hacer PK, o sea, matar gente, etc. Hay 2 que son los principales, que acá les dejo el nombre y abajo les voy a dejar el link de dónde descargarlo y todas esas cosas, que vendría a ser el Escape y el Runwell. Son bastante sencillos, tú entras a la página web, te registras, creo que en el Escape tú tienes que registrarte, mientras que en el Runwell basta con que pongas cualquier nombre en el launcher, por así decirlo, y se te crea la cuenta automática y apareces en el banco de Edge y ya puedes empezar a jugar. O sea, son archivos que pesan muy poco y en el banco vas a encontrar todos los ítems necesarios para pegar. O sea, va a tener Run Crossbow, va a tener creo que en algunos te dan Whip, AGS, pero ítems ya más caros te los tienes que conseguir tú mismo. Bueno, y también la otra gracia es que hay algunos comandos, por ejemplo, 2.duel, igual también les voy a dejar anotado todas esas cosas, en donde tú puedes pasar a un duel arena y de repente están vacíos, pero si queréis practicar con un amigo sirve muchísimo. Ahora, lo que les recomiendo mucho es que siempre practiquen con alguien que sea mejor que usted.
Esa es como la mejor forma que uno tiene de mejorar. Bueno, y otra cosa que les quiero recomendar es que al menos en Netscape, si van, por ejemplo, atrás del banco de Edge, hay como unos box y sirven muchísimo para practicar todas estas cosas. O sea, practicar el spec, practicar los switch y sobre todo practicar el one tick de barrage, ya que una de las cosas más difíciles de hacer en el juego y tienen que aprenderlas si quieren ser un buen peque. Bueno, otra cosa que pasaríamos al segundo tema que sería ocupar anti-drag. Que el anti-drag es algo ilegal que se utiliza por muchos peckers que sirve para que a la hora de switchar no se te dragueen los ítems. ¿Qué significa que se te dragueen los ítems? Que se te muevan, ¿ya? Y aquí va a empezar la típica pregunta de, ¡ay, pero Gonzalo, ¿me van a banear por ocupar esto? Mira, a nadie lo han baneado por ocupar esto, al menos que yo sepa, no. Y prácticamente todos son unos hipócritas y dicen que no lo ocupan, pero sí lo ocupan. Y yo les recomiendo que la lección la tomen ustedes, pero yo acá, honestamente, les dejo esta posibilidad y les voy a explicar cómo funciona todo. Bueno, es bastante sencillo, van a la página de HK, y ahí les voy a dejar el link también abajo, y luego se van a escritorio o algún documento y van nuevo y ponen HK. Le pueden poner el nombre que sea, eso no tiene ninguna relevancia. Lo abren y copian el código que yo les voy a dejar. Ahora, lo importante es que hay algunos temas que tú tienes que modificar. Por ejemplo, el nombre. Hay una parte en donde les voy a decir que sale Runlight o otro nombre de un cliente. El nombre del cliente ahí tiene que ser perfecto, ¿ya? No tienen que equivocarse en cuanto a eso. Sobre todo, por ejemplo, las letras mayúsculas, las letras minúsculas, todo eso importa. Y después pasamos al tema de que tú puedes elegir qué tecla elegir para que todo este programa esté activado o desactivado. Ya el suspend on o el suspend off. Ahora, lo importante es que tienen que ser teclas distintas a las que tú tienes configuradas a modo de juego en el RunScape. Por ejemplo, si tú ocupas el F5 para el spec, supongamos, no podríais ocupar el F5 como para activar o desactivar este. Acá les muestro una foto de cómo se debería ver cuando está desactivado o activado en su panel de herramientas de Windows. Bueno, después pasamos al tercer elemento, que es jueguen con la pantalla pequeña. En las configuraciones del RuneScape tienen que ocupar la pantalla pequeña, no ocupen la grande. Ningún peque serio ocupa la pantalla grande. ¿Por qué? Porque el espacio es mucho. La distancia entre el mouse y hacer clic en tu oponente va a ser muchísimo. Ahora, si le incomoda, por ejemplo, y tiene una pantalla muy grande, que también me pasa a mí, lo que pueden hacer es ir a Windows, más bien ir al escritorio, botón derecho, y le dan a configuración de gráficos Intel. ¿Ya? Se dan a pantalla y ahí pueden cambiar la resolución. También pueden hacerla más angosto, más ancha, ahí pueden ir probando, ¿ya? Pero ocupen la pantalla pequeña. Bueno, después pasamos a la cuarta situación, que es ver muchos videos de Packers. Bueno, de verdad ayuda muchísimo. Yo abajo les voy a dejar links de algunos que yo considero que tienen que ver, porque así ven más bien cómo engañar al oponente, qué trucos suelen ocupar. Pueden haber algunos que yo acá no he mostrado y ayuda muchísimo. Ver para aprender. Bueno, después pasamos al quinto elemento, que vendría a ser ocupar Epic Paint. Epic Paint es un programa que sirve para poder dibujar en la pantalla, ¿ya? Y sirve muchísimo, sobre todo para empezar a orientarse y saber bien las ubicaciones. Porque si tú, por ejemplo, estás en la mochila principal, no necesariamente te vas a acordar exactamente la posición en donde está el barrage o el spec, y tú puedes perfectamente dibujarla. Acá en la foto les muestro cómo más o menos funciona eso. Yo se lo recomiendo bastante. Bueno, y el último elemento que les recomiendo, tengan una prioridad de ataque. El range es el más malo siempre, a menos de que tengas una CD o algo así. Pero el run closer por lo general no pega, traten de evitarlo. El melee por lo general es el mejor. Sobre todo, aprovecha ese elemento si es que estás cerca de tu oponente. Ahora, si es que no, te recomiendo que tu ataque principal, el que más ocupes, sea la magia, por tres temas. El primer tema, porque pega mucho más frecuente que el range. En segundo, porque vas a dejar congelada a la persona, a tu oponente, y eso tiene muchos beneficios, como ya los vimos. Y en tercer lugar, porque es impredecible. La gente, el 99% de los peques ocupa puro range. Y que tú ocupes magia, estadísticamente te va a ir mejor. Además, les recomiendo que practiquen mucho los one tick, sobre todo de Ice Lead y Ice Barrage,
y ocupen harto el ice split, sobre todo cuando se toman una brew. Es un tema que muy poco ocupan. Bueno, ¿y por qué muy poco ocupan? Porque acá pueden ver en el video, ocupar el ice split es mucho más difícil. Tú tienes que ir a la magia, presionarla y después presionar a tu oponente. Mientras que si ven acá, si tú te tomas una brew y sigues atacando con range, no tienes que hacer todos esos pasos anteriores. Y como es más fácil, todo el mundo lo hace. Y es muy predecible. Entonces ustedes tratan de ser impredecibles. Bueno, eso sería todo, amigos. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like. El video lo hice con bastante cariño. Traté que fuese lo más completo posible. También les dejo una invitación a un Discord público en donde toda la gente que esté interesada en si quieren pequear conmigo o si quieren pequear con mis amigos lo pueden hacer a fin de que todos los latinos estemos más unidos y todos se vamos a pequear y todos nos ayudemos entre todos. Saludos y de nuevo suscríbanse y denle like.